En el Valle de Turón, en la cuenca del Caudal, resuenan los ecos del coro minero. Le cantan a la mina desde la tierra. Yo no sé cantar, pero algo sé de escribir. Y voy a iniciar un viaje en el que voy a tratar de aprender las suficientes cosas como para poder escribir algo digno de ese coro minero. Ese coro que le canta a la tierra, a la historia, a la cultura y al orgullo. Empiezo un viaje que espero que sea, de nuevo, gratificante y enriquecedor. Soy Juan Ramón Lucas y esto es Forjando Historia. Antes de aventurarme a escribir, tengo que empaparme del emblemático territorio del Valle de Turón. Así que empecemos por el principio. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? María Fernanda, ¿qué tal? Encantada de verte. Oye, ¿dónde estamos? Estamos en el Valle de Turón, que es tanto como decir carbón. Estamos en el concejo de Mieres y estamos en el Pozo Espinos, que es un hito en el paisaje, evidentemente. ¿Por qué lo es? Porque tiene una silueta incomparable, no hay otra explotación minera que se asemeje a esta. Yo creo que por su escala y porque yo creo que representa muy bien cómo fueron algunos fenómenos mineros en el pasado, hace 100 años, sin casi haber evolucionado. Es como una pequeña o mediana mina, comparada con otras explotaciones como las que hay en este mismo valle o en el Nalón o en el Caudal. Sí, mira la magnitud de lo que tenemos, esta pieza que llamamos el embarque, la torre de extracción, las jaulas y ese edificio tan chiquitín que al fondo tenemos, que es donde los mineros recogían su lámpara. Ver algo que permite entender como todas las funciones en una escala tan reducida, yo diría que es bastante didáctico. ¿Y cuál es su historia? Es decir, ¿esto cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuándo se instala? ¿Cuándo empieza a explotarse este punto? Bueno, lleva casi 100 años entre nosotros, pero yo creo que lo más guapo va a ser, si te parece, que subamos, nos metamos ahí dentro, que te voy a meter ahí dentro, veas el motor y hablemos de su historia. Ah, pues llévame, yo te sigo. Vale, genial, vamos para ahí. O sea, que entonces esa caseta es donde está el castillete. Esa caseta es lo que llamamos una torre de extracción. No es un castillete, pero cumple una misión semejante. En ese sentido es única aquí, en Asturias y en España antes de la Guerra Civil. No hay otra como esta. Y como vamos a subir con cuidado, quiero que te fijes en los peldaños, que verás que varios son antiguos y tienen el anagrama de la compañía. O sea, que son los originales de hace más o menos 94 años. ¿Vamos allá? Vamos allá. No se romperán, ¿no?, por ser tan viejos. Hombre, por ser tú se van a romper. Es una escalera centenaria, por lo menos en esos fragmentos. Y luego las vistas que tenemos sobre el valle, lo que yo creo permite decir que el paisaje minero es bonito. Muy bonito. Es muy bonito. Vamos a pasar adentro. Ven para aquí y mira, o sea, a ver qué te parece. Una caseta, ¿qué sentido tiene? ¿Cubrir el motor? Tiene la misión de resguardar el motor de la intemperie y a la persona que es responsable de su funcionamiento, que estaba justo delante de donde nosotros estamos. Trabajar aquí no es plato de gusto, estar dentro es complicado. Primero el sonido. ¿El sonido? Y la otra cosa en la que tienes que reparar. La temperatura, el calor. Ah, la vibración. Ajá. Esto funcionando hace que toda la estructura tenga una vibración porque va anclado a esas patas metálicas que veíamos al llegar. Entonces es excepcional porque torres de extracción apenas se conservan en España y de ahí yo creo el encanto que tiene este sitio. Este pozo está conectado con aquel subterráneamente. O sea que hay conexiones, pues como pasa en Sotón con otros que están alrededor en la misma cuenca, ¿estos están conectados, los del Turón también? Está conectado este con Santa Bárbara, que es doble, Santa Bárbara con San José con los dos de Minas de Figaredo y esos a su vez con Barreo. Tenía que ser un mundo increíble subterráneo al que desgraciadamente no podemos acceder porque buena parte de esas labores están anegadas, o sea, no hay bombeo de agua, ha subido el nivel, ¿no?, freático también, y lo tenemos en ese sentido perdido, pero en la superficie yo creo que podemos darnos de la magnitud de lo que hubo bajo tierra. Y ahora esto ya no se utiliza, únicamente pues se muestra para recordar aquello y estar en lo que estamos, ¿no? Lo que fue, lo que significa y la identidad que nos da, claro.
La verdad es que en este momento este elemento es un recurso, yo diría, de primer nivel para el Ayuntamiento de Mieres, porque nos permite durante todo el año hacer visitas y desde luego nos permite recordar de dónde venimos. Yo creo que hay que evitar la nostalgia y ser conscientes de que los lugares de explotación nos den un enorme beneficio económico, pero ahora pueden procurarnos otro tipo de experiencia que es también muy positiva. Pues oye, muchas gracias, María Fernanda. Un placer, como siempre, charlar contigo. ¿Cuánto aprendemos? Te dejo aquí. En mi reino. En mi reino. En tu reino. Nos vemos pronto, espero. De acuerdo. Y ya que hablamos de experiencias, Pozo Espinos no es lo mismo de día que de noche. Aquí, igual que ocurre en otras minas asturianas en desuso, se celebra cada año un evento exclusivo. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera. Y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas, Juanra, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí siempre muy bien, ¿eh? Sí. Aquí y contigo. Y con esto, que bueno, esto lo tienes preparado para mí. Pero si te parece, yo creo que tienes que poner un atuendo, ¿no? ¿Cómo te voy a poner? Claro, tienes algo que Vale, esperando ahí, sí, ¿no? sí. Perfecto, me quito esto. Ah, vale, esto lo tienes preparado para mí. Hombre, exactamente, ¿no? Aquí Vale. todo quien entra en cocina se tiene que ir perfectamente uniformado. No, y además, fíjate, es una chaquetilla muy peculiar, porque es una chaquetilla de cocinero que es un poco un híbrido de chaquetilla de minero también, o sea que empezamos bien. Empezamos perfectamente, Empezamos ¿no? bien. Y además en el espacio ideal, ¿no? El Pozo Espinos. Exacto. Es el lugar prioritario y el protagonista fundamental del evento que organizamos, que recibe el nombre de Bocamina. Bocamina, que yo creo que es un juego de palabras, porque estamos en la Bocamina, en la entrada de la mina, y al mismo tiempo estamos hablando de boca, de alimentación, de gastronomía, ¿no? Exactamente. Bocamina es un proyecto tecnoemocional que lo que pretende es rendir un tributo a esa memoria, a esa historia, a esa cultura minera a través de un hilo conductor que es la gastronomía. Ajá. Y por tanto, como hablamos de gastronomía, te vas a poner ya a trabajar, ¿no? Ya. Así que, hombre, por supuesto. Entonces, Pero para yo que no sé estés aquí- hacer eso. Bueno, Bueno, yo hago de yo te pinche, voy a indicar, yo yo te te voy a sigo. indicar. Yo te voy a Vale. indicar, tú ves aquí que ya tenemos, como buen astrónomo que eres y ¿Sabes? oriundo de este municipio de Mieres, conoces perfectamente el ¿Sabes? plato que vamos a Te llamo desarrollar hoy. Ciella. Exactamente, el chorizo, la patata, la berza y obviamente ya tenemos ahí la fava un poquito más avanzada. O sea, esto es... Con todo esto es es la el base pote. fundamental, eso es el pote. Y ahora con tus manos limpias, ¿vale? Vas a integrar esa berza ¿Toda esta? toda dentro. Sin miedo, ¿no? Sin miedo, dentro. Y ahora vamos a ir justamente con la patata. Vale, vamos con la patata. Y mientras me vas contando tú, ¿cuál es la peculiaridad de este pote de aquí de Turón? Hombre, el pote de Turón es uno de los platos plenipotenciarios de lo que es la cocina de Mieres y la cocina del carbón. Obviamente tiene todos sus sentidos. Si hacemos un repaso a los ingredientes, vemos que es un plato muy calórico, un plato muy necesario en aquellos tiempos, lógicamente, donde la fuerza era la base fundamental, ¿no?, del trabajo de los mineros. Vamos a hacer la cosa de verdad, vamos a chascar la patata directamente. Vale. Tú me abres entonces y yo lo voy chascando. Genial, eso es. Eso. Hay que haga la rotura, eso. Ah, sí, que haga la rotura. Y eso es lo que va a facilitar que salga el almidón de la patata. Ah, Y vale, luego vale. va a enriquecer, eso es. Ah, sí. Esa es la idea. Claro, ese es el chasquido, obviamente, de chascar la patata. Eso es, así. Es el corte O perfecto. sea, cortarle la mitad. Eso es, vale, Ah, entiendo. sí. Vamos a empezar ya que trabaje un poquito, ya que haga la cocción y ya a la parte final vamos a meter las faves, ¿no? Yo sigo, vale. obviamente, la fórmula fundamental de la cocina del carbón, que son nuestras grandes maestras guisanderas, ¿no? Ah, o sea que claro, la guisandera, que es una figura de la gastronomía que no se conoce fuera de Asturias, son mujeres que llevan muchos años siendo las que cocinan para el pueblo, cocina popular, y que en los últimos años pues ha crecido espectacularmente y ha mejorado, creo, un estilo, una forma de hacer las cosas de kilómetro cero, productos de primera calidad, la materia prima que se dice siempre. O sea, tú no puedes ser guisandera porque tienen que ser mujeres, Exactamente. pero sigues su camino. Y ahora todo eso lo que se está en este tiempo recuperando a través de la cocina que haces tú, a través de la cocina que se hace aquí, convirtiendo en popular o popularizando, extendiendo más eso que ya estaba en muchas casas y que vincula directamente al pasado minero. Sí, totalmente. Eso es nuestra memoria histórica, llevado lógicamente a nuestra cultura gastronómica. Ahora integramos las faves, ya hemos metido previamente el compango. Eso es.
Y ahora el remate final, el truquito mágico. ¿Pero qué es? Un aceite de ajo y pimentón. El peso de la historia. Bueno, pues ahora vamos a ver el resultado final, ¿no? De tu trabajo. Chan, 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 chan. De mi trabajo. Hombre, la patata ha quedado muy bien. No vaya mucho, pero ha quedado muy bien. Pues me parece que tiene una pinta espléndida, vamos. ¿Lo quieres probar Nos o está qué? llamando. ¿Sí? No, ¿qué va? Oh, no quiero probar. ¿Tienes el honor? Vale, servimos. Ahí, bien de berza. Un pote, berza. lo que tiene que predominar es la berza. Ahí, la integración, ahí está. Le echas un poquito más de caldo y tienes una ración muy generosa. ¿Te la vas a comer tú solo? Muy asturiana. ¿Sí? Probablemente. Esto es fundamental para probar, ¿no? Vamos a probar primero. ¿Nos vamos? ¿Quieres por aquí o quieres mejor en la jaula? Pero un elemento significativo, ¿no? Hombre, vamos a la jaula. ¿Vamos a la jaula mejor? Vamos a la jaula. Un pote de turón de Marcos Cienfuegos. Lujo. Vamos a ver. Yo casi me lo termino, ¿eh? ¡Qué maravilla! Y de la cocina del carbón me voy a conocer otra iniciativa que rinde tributo a la mina y que espero que resulte inspiradora para mi objetivo de este capítulo. En Turón, en el Valle del Caudal, el carbón puede ser una joya. Identidad, cultura, historia, tratado de una forma muy, muy especial. Vamos a conocerlo. Hola, ¿qué tal? Hola. Marta. Sí, buenas estás? tardes. Hola, muy ¿cómo buenas. estás? Encantado. Igualmente. Oye, qué Claro. bonito lo que he visto ahí de carbón que tenéis, las joyas. Esto que llevas ahí es una piedra de carbón. Una piedra de carbón, de aquí del Pozo San José. Aquí a la vuelta a la esquina lo tenemos. Y esto que tenéis aquí también es carbón, todo esto que tenemos aquí. Todo esto es carbón, sí. Todo esto es carbón, que vamos elaborando otra piedra. poco a poco. Pues muy bien, mira, y otra pieza guapa es esta. ¿Y qué hacéis? ¿Trabajáis la plata, engarzáis el carbón? ¿O cómo se hace eso? El Hacemos- orfebre, El orfebre hace la plata y luego damos la forma de la piedra, porque el carbón no se trabaja igual que el azabache. El carbón es muy frágil. Entonces, hacemos la piedra y luego hacemos lo que es la plata, adaptamos la plata a la piedra. ¿Y cómo se os ocurrió empezar a hacer esto? bueno, pues ya sabes, cuando La necesidad la necesidad, la mente se agudiza. O sea, pensamos algo nuevo. Pensamos y algo decimos, nuevo. Vamos a ¿Qué coger el tenemos? carbón. ¿Qué ¿Y tenemos? tenemos? Carbón. El carbón ya bueno, se va perdiendo, queda cada vez menos combustibles sólidos, pero vosotros lo que hacéis es arte con el carbón. Eso es. Mira, hacemos- además fue curioso porque nosotros empezamos con el carbón. Fredo hace trail de montaña y haciendo una de las subidas sube por los planos donde bajaban las vagonetas cargadas de Sí. carbón. Y claro, siempre caía carbón a los lados. Esos son estériles de carbón toda la escombrera. Y bajaba piedrinas él, dije yo, porque yo quiero carbón de aquí. Yo si lo cojo de una carbonera de un vecino, no sé de dónde Viene es, de- porque viene de fuera, de todo. fuera. Entonces empezamos con esto, carbón del Valle de Turón. Empezamos a mezclar ahí polímeros, igual viendo pues todo el día mirando tutoriales de cosas y tal. Y igual que una perla es frágil si la expones a una laca o a un perfume, fuimos conservando el carbón, viendo que iba funcionando, Freda abrigándolo bien con la plata para que esté dentro, que no esté fuera. Y así surgió un poco lo de hacer el carbón. Y creo, ha tenido éxito porque son originales, nadie hacía esto. Nadie hace esto. Nadie de hacía esto. momento somos los pioneros. ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo lo manipuláis? ¿Podemos verlo? Sí, sí. Claro. Sí. Sin problema.
Hombre, hay un secreto también, ¿eh? A la hora de poner esto aquí, ¿eh? ¿Y no me lo vas a revelar? Sí, sí que lo vas a hacer tú, claro que lo vas a hacer. Vamos a verlo. Vamos a hacer la piecina que Este es tenemos tu taller. aquí. Esto es mi taller. Ah, y eso que veo ahí, de estos pozos, ¿sacáis el carbón? Sí, me lo van atrayendo los clientes. Yo quiero que me hagas una pieza de polio. Entonces me traen el carbón, yo lo guardo aquí y ahí vamos almacenando del Pozo Fortuna, de Figaredo, Santo Tomás, de todos los pozos que hay por la zona. Incluso los clientes ya me traen carbón, ellos. ¿Y esto no lo consigues o lo buscas tú allí para tener piezas? Eso es. Nosotros vamos, lo conseguimos, o los clientes mismos ya nos los traen. En fin, ya los clientes cuando van al monte y ven una piedra, mira, esta piedra que yo de polio. Qué bueno. Sí. ¿Y entonces el proceso cuál es? El proceso, pues mira, esta pieza ya está fundida. Eso es plata. Esto es plata, Vale. fundida. Y entonces ahora el proceso es que el laminado, para estirarlo y dejarlo como esto. Ah, o sea, eso queda así. Queda así. ¿Y por dónde se pasa? Se pasa por el laminador, que son estas. vale. Esto de aquí. Vale. Y lo dejas a la medida que necesitas. En este caso, a 2,5. Para hacer una bocamina. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es lo que vas a soldar ahora tú? ¿Ah, yo? ¿Esto? Sí, ¿por qué no? Que yo no sé soldar. Pero hay igual. ya Alfredo. verás cómo Vale, pues vamos a soldar. te sientas. Me siento. Claro, te sientas ahí, Me pongo esto te para ver pones mejor, ¿no? eso A ver. y vamos a echarle un poco. ¡Oh, qué maravilla! Sí, ¿eh? Vamos a echarle un poquitín de soldadura de plata. Ah, soldadura de plata. Yo que Que es un poquitín. del colegio. Funde antes que la plata. Y colocas esas piecinas ahí Aquí. para soldar, Para soldar. para que parezca una bocamina, como si Eso estuviéramos es. entibando. Exacto. Coge el soplete y no le des directamente a la pieza. Marta, Dime. mira lo que he hecho. Ah, pero me falta la piedra ahí. Bueno, vaya artista que fuiste, ¿eh? Sí, ¿no? No, Pues pero eso ahora- ha sido Alfredo, ¿eh? Ahora te toca poner el carbón. Aquí está ya lavado, porque lo lavamos según lo traemos de la escombrera o de la mina que me lo traigan. Entonces, dependiendo de la pieza, si fuese mi pieza, que es una pieza grande, Claro. la pondríamos aquí, pero tu Hay que labor, meter ahí. Pero no hay esa medida. claro, tienes que echar vaya. piedrina ahí. Pero antes hay que echar un Pegamento. producto para que se fije aquí el carbón, y en la segunda parte del secado hay que volver a hacer la imprimación para que no te manche la ropa cuando lo pongas y se te claro. quede negra. negra como esto, y que lo echas con este pincelín. Tú pintas la superficie de la... Echa bastante, que no te... No me corto. No, bastante. Y ahora empiezo a poner las piedras, ¿no? Claro. Esta es la pinza de la carbonera. Mira a ver si puedes coger alguna piedrina. Y si no, con el dedo. Eso se rellena todo. Bueno, Qué guapo me ha quedado. muy bien, vamos a llamar a Alfredo. A ver, Fredo, ¿Qué le parece? Sí, mira a ver el alumno si... Sí ha probado, bueno. ¿verdad? Esto no lo he Muy puesto bien. yo. Esto no lo he puesto yo. Bueno, esto ya fue el remate final, remate pero final. está perfecto. Pues muy Qué bien. bonito. Oye, muchísimas gracias. Qué bien te quedó. Muchísimas gracias, Marta. Fuiste un alumno estupendo, ¿eh? Pues no, vosotros fuisteis buenos profesores. No. Y tu obra de arte va contigo. Ah, me la puedo llevar, ¿no? Da Hombre. gusto, Ah, da qué bien. gusto trabajar contigo. Qué bien. Gracias, Con la maestro. buena gente presta. Igual. Creo que sí. Muy Qué bien. bueno, además contento yo con mi pollina.
Detrás de cada joya hay una historia. Igual que en cada canción y rincón de Mieres. Aquí nació una de las voces más importantes de Asturias y de España. Un artista sin igual que, a pesar de haber recorrido el mundo entero con su música, siempre regresa al lugar que le vio crecer. ¿Cuántas ilusiones lleva la ciudad? Ese tren tan viejo que no puede andar. Víctor, ¿qué tal? En casa otra vez contigo. Bueno. Y en la Estación del Vasco, que tú le dedicaste una canción. Sí, yo hice una de las primeras canciones mías así que se podían escuchar, era El tren de madera. El tren de madera. Porque en aquel Mieres, bueno, cuando tú empezaste a componer, esta estación ya no se usaba, ¿no? Sí, todavía. Sí, muchos años después todavía. Yo soy muy mayor, ¿eh? y sí, aquí pasaba el tren y de aquí iba para allá al puente de Metálico, y que yo lo veía desde mi casa, o sea, estaba en un cruce que pasaban por un lado el tren de madera, el vasco asturiano, y por otro lado la Renfe, por abajo de casa. Y en la Renfe es donde tu padre trabajaba allí en la estación. Mi padre trabajaba en la Renfe muchos años. He de decir una cosa, que hay mucha gente que conoce al padre de Víctor precisamente por aquel trabajo. Y yo lo voy a decir aquí públicamente, creo que no lo he dicho nunca. Mi padre, yo recuerdo en casa cuando Víctor Manuel empezó a despuntar, que decía mi padre, mi madre, y el fío del ferroviario que me metía a mí en el tren. Y hacía eso con mucha gente tu padre. Claro, es que entonces se podía hacer, porque lo de la reserva y tal, y lo del asiento era aleatorio, ¿no? Entonces yo me encuentro mucha gente, ¿no?, que en esa época eran estudiantes y que a lo mejor tenían que ir a hacer un examen a Valladolid, y entonces no tengo billete, y los metía en el tren, pagaban, porque cobraban, ¿eh? Pero los metía, pero iban de pie de noche hasta Valladolid en el expreso, ¿no? No, y los hacía de verdad. Yo recuerdo mi padre venía aquí a ver a su moza a Mieres, mi madre, y luego volvía otra vez para el oriente, y no siempre había sitio, y tu padre siempre andaba por ahí enredando para que pudiera subirse. Sí. Que no puede andar. Víctor, ¿y tú cómo recuerdas aquella infancia y adolescencia de hijo de ferroviario? Pues mira, yo lo recuerdo, yo vivía muy cerca de la vía del tren, yo he vivido toda la vida al lado de la vía del tren, ¿no? Y todos los días tenía que cruzar la vía del tren para ir al colegio, ¿no? La primera idea que yo tenía, mi padre como era taquillero, ¿no?, yo estaba convencido que él se quedaba con el dinero que recaudaba todos los días, ¿no? y bueno, durante mucho tiempo, hasta que fui mayor, pensé eso, ¿no? Cuenta que no. Y el mundo de la estación, que era un mundo en sí mismo, ¿no?, porque tenía mucha vida, claro. Entonces la estación, en fin, no había líneas de autobuses que funcionasen correctamente, entonces se utilizaba el tren para todo prácticamente, ¿no? Entonces alrededor de la estación, yo vivía en la estación prácticamente todo el tiempo, porque había una explanada detrás, ahí jugabas al fútbol, ahí estaba mi padre vendiendo billetes. Y de más crío, yo recuerdo, también me contaste en alguna ocasión alguna anécdota de tu padre que te ponía ahí en el tren y te iba... Sí, es que lo contaba, y siempre que canto esa canción, yo le hice una canción a mi padre que era el hijo del ferroviario, y entonces siempre la cuento, ¿no?, porque es una historia muy curiosa, que imposible imaginarla en estos tiempos que tenemos ahora, ¿no? Yo tenía 5 o 6 años y un día estaba en la estación con él y dice, ¿tú quieres ir hasta donde acaba el tren? Y yo, sí. Entonces llegaba un tren de viajeros, me metió, le dijo algo al revisor, y me dijo, tú vas hasta el final, cuando veas que ya no va más, pero no te muevas, porque a los 10 minutos sale para acá, para Mieres otra vez, ¿no? Pues era un viaje de 3 horas, tenías que ir más allá de Avilés, ¿no? Y recuerdo que, bueno, cuando fui un poco con el culín apretado todo el camino, ¿no?, y cuando volví, y efectivamente se abrió la puerta y estaba ahí mi padre, ¿no?, y me tiré. Porque tú pasaste miedo en la ida y en la vuelta. No miedo, pero va, un crío de 5 o 6 años que lo suelten y que haces un viaje de 3 horas tú solo por Asturias, bueno, pues imagínate, ¿no? Le hubieran llevado preso hoy. Bueno, hoy sería imposible, le quitaban la paternidad. Hablábamos antes del carácter, te decía yo. O sea, en tu canción, yo puedo pedirte cantarla contigo, por lo menos la estrofa. Aquí. Siempre he querido cantarla contigo, nunca te lo he pedido. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias, verde de montes y negra de minerales. Qué fácil. Qué fácil para mí. Qué guapo.
Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Asturias verde de montes y negra de minerales. Asturias guarda muchas leyendas, y entre ellas la de un contador de historias excepcional. Un hombre profundamente arraigado en esta tierra que aprendió a escuchar los ecos de la tradición y que a pesar del paso del tiempo jamás olvida sus raíces. Fulgencio. ¿Cómo estás? Fulgencio Argüelles. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás, amigo? Aquí haciendo ejercicios de introspección. No es mal sitio. Es un buen sitio. Vamos a sentarnos. Oye, Fulgencio, que es uno de los grandes escritores asturianos, o por lo menos afincado en Asturias de toda la vida, ¿no? No, nacido aquí y con un paréntesis en Madrid de 22 años y el resto aquí, siempre. Hablando de orígenes, y estamos sobre el río, lo comentaba antes con Víctor. O sea, yo recuerdo, de crío, venía aquí a Mieres y no te podías meter en el caudal, estaba negro, era negro. Y hasta no hace mucho, además. Sí. No solo el caudal, o sea, muchos ríos de todas las cuencas, ¿no? Claro, incluso ríos pequeños. Y yo creo que la carbonilla, el polvo ese como una pátina ahí siniestra casi que envolvía todas las cosas y que tapaba todas las cosas, eso lo llevamos dentro, y yo creo que en mucha obra de Víctor y por supuesto mía también está ahí presente esa carbonilla y ese polvo, esa carbonilla, fíjate, cuando despegas del aeropuerto de Asturias todavía hay una playa ahí al fondo, da la vuelta en San Esteban de Pravia y está tiene carbonilla todavía, ya 40 años que dejó de llegar. Hablas con mineros o gente que ha estado en la mina y siempre te dicen que había algo muy, muy peculiar que no lo había fuera. La sensación de vínculo, de crear vínculos, de compañerismo que había ahí abajo. Sí, pero yo creo que eso pasa en la guerra, pasa en la... Quiero decir, en todas las situaciones extremas, donde la vida se está jugando la vida y hay mucho peligro y tal, pues se produce esa unión entre la gente, ¿no? Yo creo Eso está claro. Así, ¿no? Te lo dicen ellos. Y entonces la mina, pues claro, era una situación pues de riesgo, peligrosa, y que había que un poco cerrar los ojos cerrar la conciencia, como digo yo, para poder entrar ahí todos los días, ¿no? Y quitarse el peligro, la sensación de peligro de encima, ¿no? Para sobrevivir. Pues sigo pensando que estar aquí sentado, en el Puente de la Perra, con Fulgencio Argüelles y con Víctor Manuel, escuchando el caudal y un poco a lo lejos la autopista, es un lujo, ¿quieres que te diga? Pues sí, esta es una tierra maravillosa y eso sí que es una realidad también. Y todos los que vienen aquí lo constatan y lo pueden decir y es una tierra, y se vive bien aquí, se vive bien. Muchas gracias a los dos, Víctor, Fulgencio, por vuestro tiempo y por exhibir vuestro talento delante de todos nosotros en un Mieres del Camín que está lleno de talento, porque aquí hay gente muy, muy importante, muy principal y seguramente muy conocida por los espectadores, no solo de Asturias. Estoy pensando en el Padre Ángel, estoy pensando en José Andrés. Muchos más que me voy a dejar. Deberíamos ampliar mucho más el banco para que se sienten todos los mierenses ilustres. Por supuesto. Y que nos pueden enseñar. Muchas gracias, de verdad. A ti. Gracias. Lo cierto es que Víctor Manuel y Fulgencio han sido una absoluta inspiración para darle forma a los versos que resuenan en mi cabeza.
Hombre. Muy buenas. Álvaro, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues encantado de estar aquí, en este lugar precioso, precioso, ¿eh? En la cuenca minera del Y Caudal. estamos en la parte más desconocida de Mieres, que es su naturaleza, Juanra. No, yo te veo a ti y veo dos bicis, me temo lo peor o lo mejor. Una es para mí. Una es para ti. ¿Y dónde vamos? Pues mira, nos vamos a situar concretamente hoy en aquel pico que ves ahí. Arriba del todo. Arriba del todo. Aquello está la cima que se llama Pico Polio. Desde el Pico Polio se ve toda Asturias. Desde el Pico Polio tienes un 360 de los más bonitos de Asturias. Oh, pues estoy deseando verlo. Nos podremos ver el mar, picos de Europa, nos podemos ver la cordillera Cantábrica, macizo de Ubiña, la Sierra del Aramo. No me digas más. O sea, hay que coger la bici. Yo creo que lo mejor es coger la bici, empezar a dar pedales. Cambiarme antes. Y sobre todo disfrutar de todo esto. Pues ahí ¿Sí vamos. te parece? Sí, yo ¿Nos cambiamos? Nos cambiamos. Pues ahora. Pues vamos, ¿no? Vamos. Ayer ve la tarde pase per tu casa, non t'ave seguí que andaves a las vacas. Ay, lere, lere, le, ay, lere, lere, le, ay, lere, lere, le, le. Ay, lere, lere, le, le, lere, lere, ay, lere, lere, le, le. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué estamos viendo ahí abajo? Pues ahí estamos viendo concretamente el Valle de Polio. Aquí había una mina a cielo abierto y abajo había un pozo de extracción vertical. En los años, pues se cerró, yo creo que en los años 90, 92. Y ahora lo que estamos es pues potenciando actividades como esta, por ejemplo, para hacer revivir la economía que dependió tanto de la mina y que ahora puede ofrecer otras alternativas. Ahora pues aprovechamos todo nuestro entorno natural. Como ves, tiene un potencial enorme. Madre mía, es una maravilla. Para deportes de bicicleta, en un concejo que tiene pues unos 160 kilómetros cuadrados, 350 son muchos kilómetros, ¿eh? Bueno, pues llegamos, ¿no? Territorio minero Mieres, eso es Turón, ¿no? Esto que tenemos aquí es precisamente todo el Valle de Turón. ¿Y Bustillo dónde está? Allí. Pues Bustillo nos quedaría justamente ahí detrás de esa ladera que tenemos ahí, si la ves. Ahí tendríamos el poblado de Bustillo. Pues va a ser uno de mis próximos destinos. Pues un destino muy bonito. Por el sendero que lleva a tu pueblo yo subí con mis amigas. Llegamos arriba cansadas, las nenas nos dieron agua y todos nos esperabais debajo de la parra. Aunque tiene el aspecto de un pueblo cualquiera, el poblado de Bustillo fue creado con un fin, con un interés social concreto, que todo el mundo, empezando por los propios mineros, fuera aquí feliz y tuviera de todo. Vamos a desentrañar el misterio de este lugar que fue declarado Bien de Interés Cultural en 2017. Los ladraban, los pollos comían, los niños reían y el sol brillaba. Fernanda, ¿qué tal? Muy bien, ¿Cómo buenos estás? días. Buenos días. Oye, es impresionante esto, ¿eh? Es impresionante. Estoy de acuerdo. Es el Marqués de Comillas. Don Claudio López Uru, el segundo Marqués de Comillas, heredero de una fortuna inmensa, hombre de negocios, hombre de fe. Hombre de negocios, hombre de fe, que eso es importante y tiene mucho que ver con todo lo que es esto. ¿Qué se pretende con un poblado como este? Se plantea como una suerte de privilegio, de forma que en un momento en el que lo normal no es acceder a una vivienda en buenas condiciones, un grupo selecto de trabajadores de esta firma, que tenía más de 4.200, va a ser escogida para instalarse en este lugar, que va a procurar un nuevo modo de vida que sea diferente al convencional. Entonces hereda las ideas de las utopías socialistas, pero las transforma y demuestra, hombre, un amor o un aprecio por el arte que me parece que salta a la vista, porque esto es una belleza, se mire por donde se mire. Y aquí vivían, ¿cuántas casas hay? 40 casas ocupadas por familias de trabajadores y otras residencias. Si uno piensa cuáles eran los modelos más habituales, que es lo que llamamos barracas, que son viviendas en hilera de planta baja, cuarteles, que son viviendas en altura, esto es excepcional. Oye, ¿y esto se construye? ¿Construyen las casas, luego levantan la iglesia, el dispensario o
ordenadamente, Sí. a partir del año 1890 hasta el año 1925, que fallece Claudio López Bru en Madrid. Y en el orden de construcción, cada cosa se hace en un determinado momento y en una determinada posición para que vayamos comprendiendo este sistema jerárquico que crean, de forma que el primer inmueble es la iglesia. O sea, lo primero que construyen es la iglesia. Sí. Y después empezaron a hacer casas y una vez instaladas las familias en régimen de alquiler, se empezaron a levantar otras construcciones necesarias, como el economato para hacer la compra, las escuelas segregadas para niños y niñas y el hospital con su farmacia. O sea, a tu alcance tenías hace un siglo todo lo que puedes necesitar, que viene aparejado con tu condición de minero. O sea, no te dan trabajo, sino que te solucionan la vida. ¿Podemos ver la iglesia? Sí, señor. Aquí esto es lo primero que hacen. El edificio sorprende en primer lugar porque es de ladrillo, que es un material industrial por definición, y tiene un aspecto como de templo obrero, que es pretendido, aunque combine pues esta magnífica portada de inspiración románica, al igual que el reloj que preside la fachada, que va unida a campana que hay detrás, que permitía organizar el tiempo de una comunidad de trabajadores, que no es un detalle menor. O sea, que este era en realidad querían que fuera el corazón de la comunidad. Es la base o su cimiento, sí. Vamos a entrar, ¿no? Bueno, si tú quieres. Hombre, yo encantado, ¿no? Todo lo que pueda ir descubriendo. Los cierres son palas y picos. Una vez más. Los Una vamos a vez ver más. también dentro. ¿Dentro también? Sí, dentro también. Vamos allá. Bueno. Es sorprendente. O sea, este corredor así... Es una iglesia que te sorprende, es extraña, es una sensación rara. Es una iglesia única porque incorpora elementos que no son ni mucho menos frecuentes. Yo creo que se la llamó, no tan exageradamente, la covadonga de la industria. Pero estoy viendo ahí picos y palas, Picos y rodeando palas. En el altar, detrás del Jesucristo, en el púlpito. Bien, están aquí desde el minuto 1. Los vemos sobre el Sagrado Corazón y los vemos por encima de esa pieza que funciona como una especie de megáfono cúpula, histórico. Y otro elemento singular es la creación de esa capilla lateral dedicada a Santa Bárbara, que es la santa patrona de los mineros, porque es de justicia recordar que este es el primer lugar donde una comunidad minera de Asturias festejó a su santa, que es algo que hemos heredado, pero que obedece a una decisión patronal. El altar que vemos al fondo, que es el que se usó en origen, tiene en la parte inferior un minero con un pico de gran tamaño, porque el altar realmente sintetiza quién es Claudio López Bru, un hombre de fe y un hombre de negocios en esa pieza que él mismo financió. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues bien. ¿Cuánto hace que vivís aquí? 3 años. Para 4 ya casi. Sí. Para 4. ¿Cómo os dio por venir aquí? ¿Conocíais el poblado y dije, vamos a vivir ahí? ¿O vinisteis, os gustó el sitio sin saber que era un monumento o que era un lugar de interés cultural? Vinimos de rebote. Sí. Sin Nosotros querer. estábamos buscando casa desde hacía 2 años, vivíamos en la Corredoria y bueno, un día vinimos a ver esta y nos enamoró el sitio. No me extraña. Venga, pasa, que te invitamos a pasar para que veas un poco el muy bien. jardín. Hola. ¿Qué tal? Este es Oti. Oti, buenos días. El maestro de la casa. ¿Cómo es vivir en un sitio que es patrimonio y que viene mucha gente, vienen turistas? ¿Cómo es eso? ¿Os afecta mucho a la vida cotidiana? No, no mucho, la verdad que no, porque a ver, la gente suele ser también un poco... Es curiosa, pero al mismo tiempo es discreta. Se interesan y nosotros, como somos gente también abierta, que nos gusta explicar un poco de lo que sabemos,
pues lo hacemos y sin ningún problema. ¿Y la vida aquí es como en un poblado normal, como en un barrio normal, cotidiana como en cualquier sitio? Como en cualquier sitio, es un pueblo, la verdad, muy tranquilito. Y nos llevamos todos muy bien. Sí, muy bien, ¿no? Porque yo estoy escuchando aquí, hay una carretera allí arriba, otra allí, pero no escucho, lo que escucho ahora es el río. Es el Sí, río. los ríos y los pájaros. Los pajaritos nomás, aquí, esto es gloria bendita. Es un sitio tranquilo, muy tranquilo. Estar en Asturias y escuchar decir Gloria bendita. Claro. Eso está muy bien. O sea, que vienes aquí por la mañana, te levantas, tienes el solecito cuando hace sol, tienes la iglesia delante que es muy bonita, tu jardincito, tu desayunito. Sí. Sí, esto es un sitio privilegiado para vivir. ¿Y cómo lleva un cordobero de vivir en la cuenca minera? Pues se lleva bien. Pues son gente muy parecida a los andaluces. ¿Ah, sí? Gente abierta, gente Eso sí. que se relaciona, gente que cuando da los buenos días te responden. Que casi primos hermanos de allá abajo. Cordobeses y asturianos primos hermanos. Dígotelo yo. Dígotelo yo. Ahora sí, ha llegado el momento de escuchar la voz de Turón. Espero que a través de mis versos canten al futuro honrando al pasado. Traigo la cabeza rota, trialarara, trialará, que me largo yo, mira, Marusica, mira cómo vengo yo. Peregrino de la noche, vuelve atrás, deja no más caminar. Hombre. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Ah, qué gusto, ¿eh? ¿Qué tal? Qué gusto. Qué gusto escucharos así, para uno solo. Qué bueno. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Qué Buenas tal? tardes. Bueno. Qué sorpresa. Más para mí. El coro minero de Turón. Parte. Parte, sí. Parte. Sí, estamos de vacaciones. Vale, ¿cuántos son? Somos 25, por ahí andamos. 25 y tú, directora, Rebeca. Sí. ¿La única mujer? Hombre, es un coro de voces graves. Es un coro de voces. ¿Y cuál es su particularidad? ¿Qué hace este coro distinto de otros coros? Yo creo que esto es más que un coro. Yo creo que esto es una institución ya en Asturias. Sí, ¿no? Yo creo que también. Pero vamos a ver entonces, todos sois mineros jubilados. Todos no, casi todos. Y los demás están vinculados de alguna manera con la mina, pero no todos han sido mineros, ¿verdad? Pero es la voz de la mina mayor hoy. Cantidad, sí. Es la voz de lo que queda de la voz de la mina hoy. Sí, yo creo que es la historia de verdad que queda de la mina. Esto tiene que saberlo todo el mundo. ¿Es muy exigente? Sí, ¿no? ¿Son difíciles? Son geniales. ¿Disciplinados? Bueno. Sí. Andamos aquí con el látigo para que se trabaje. Pero con mucho sentido del humor lo pasamos muy bien y el ambiente es fabuloso, son geniales. Y lleváis esta música por Asturias, pero no solo por Asturias, lo estáis diciendo, tenéis giros por toda España, por el mundo entero. Han hecho las Asturias de verdad. Qué bueno. Por el mundo entero. Es que escucharos cantar a vosotros y a alguien de aquí, con los orígenes aquí, le emociona. Y fuera también. ¿Y vosotros os emocionáis cantando? Ya no, eso ya hace tiempo. Bueno, alguna vez sí. Bueno, el otro día tuvimos una actuación que yo no sabía lo que pasaba y era que se me estaba emocionando. ¿Sí? Sí. Es decir, hay alguno que no va bien. Sí, yo creo que veían a todo el mundo llorando y se emocionaban hasta ellos. ¿Y qué estabais cantando? Santa Bárbara. Yo llevo muchos coros, estoy dirigiendo un montón de coros, pero lo que me pasa con el coro minero no me pasa con ninguno. O sea, coro más querido no lo hay en Asturias. ¿Quién es el mayor? Aquí, Artemio. ¿El mayor y el que más tiempo lleva en el coro también? El coro no, Vitorín. ¿Cuántos años? Desde el año 1964. 64. 61 años hizo. Ostras, ¿y tú cuánto llevas? Ahora, yo canté con este coro en el año 51 o 52. Pero no formabas parte del... Iba yo al colegio todavía. ¿Ibas al colegio? Sí. Ya canté con el coro minero, que entonces, en esa época era el coro La Salle. ¿Tú has sido minero? Sí. ¿Dónde trabajabas? En San Víctor. ¿Y qué hacías? De todo, porque cuando empecé con la categoría más baja de vagonero, hice 6 años de comodín, donde faltase un que
el tío de esquí de Vitorín era el vigilante primero, llegaba a la lampistería. ¿Falta alguno? Bueno, sí, falta fulano, vete para allá. ¿Y te ibas a sustituir a alguien cuando faltaba? Todos, si no faltaba nadie, pues Iván de me mandase, pero si no, de comodín para aquí, para allá, para todos sitios. ¿Sabes lo que me han dicho a mí? Que en la mina, lo que es un trabajo durísimo, lo que uno descubre, y me parece que en el coro lo mantenéis, y a lo mejor, Rebeca, me lo puedes confirmar tú, es el compañerismo. O sea, que hay abajo, con lo que se está haciendo, con lo que se pasa, con lo que lo más importante es el compañerismo. Que luego, a lo mejor arriba no te llevas bien con alguno, pero cuando estás abajo, ¿es verdad eso? Sí, sí. ¿Por qué estáis en el coro? Porque nos gusta. ¿Os gusta cantar? Claro. Oye, ¿me podéis cantar algo así un poco? Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuyo porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. Voy a abusar un poco de vosotros. Rebeca, a ver, Sí. te cuento. A ver. Yo estoy estos días recorriendo el Caudal, el Nalón, el Valle de Turón también. Y he escrito unos versinos. ¿Vosotros podéis cantarlos o recitarlos o escuchar yo esos versos con estas voces? Lo intentamos. ¿Cómo Antes no? de que os arrepintáis voy a hacerlo. A ver. Aquí lo tengo. El viento brama a lo lejos, presagiando tempestad. Peregrino de la noche vuelve atrás, deja no más caminar. En la entraña de la tierra, donde el sol no puede entrar, canta el alma del minero su esperanza y su pesar. Picadores, barreneros, con el fuego y el sudor, forjaron desde aquí dentro nuestra firmeza y valor. Santa Bárbara bendita, luz en medio del dolor, hoy tus hijos te cantamos desde aquí de corazón. El viento brama a lo lejos, presagiando tempestad. Peregrino de la noche vuelve atrás, deja no más Esta joya me recordará siempre lo frágil y delicado que es el carbón. Pero sobre todo me gustaría destacar su importancia y valor, capaz de construir la identidad de una región e inmortalizarla para siempre. Gracias, María Fernanda, por enseñarme los hitos del paisaje del Valle del Caudal y el pueblo de Bustiello, construido al milímetro como los cimientos de la comunidad minera. Álvaro me ha hecho entender que la mina también es deporte y que sin duda su naturaleza es única, igual que lo es su gastronomía. Gracias a Marcos y su delicioso pote como estaba, todos los asturianos recordaremos siempre de dónde venimos, sin que las maestras guisanderas caigan en el olvido. Me llena de orgullo decir que Asturias está repleta de personas ilustres como Fulgencio Argüelles y Víctor Manuel. Ay, amigo. Ay, gracias por concederme el capricho de cantar contigo nada menos que una estrofa de tu Asturias.
ha sido de lo más inspirador para escribir los versos que recitaron los miembros del coro minero de Santa Bárbara. Desde hoy, sus voces resonarán en mi cabeza para siempre. Esta es una tierra maravillosa, y todo el que viene lo constata. Valle de Turón es tanto como decir carbón, pero también talento, historia y naturaleza escondida con un grandísimo potencial. Gracias a todos por forjar historia conmigo en el Valle del Caudal.